Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este momento de compartir tu palabra. Te pedimos por toda la gente que está sufriendo de enfermedades, por ejemplo, el cáncer, todas las enfermedades habidas y por haber. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Les compartí el documento que vamos a trabajar ahora. Terminamos el que teníamos empezado. Terminamos ya el artículo, el párrafo 4, de todos los fieles cristianos. Y vimos jerarquía, vimos la vida consagrada, que fue lo último que vimos, los fieles laicos, en fin. Ahora vamos a entrar, lo puse aquí en el chat del grupo, no sé si lo ven. Sí, yo ya lo vi. Ok, está aquí la introducción, ¿verdad?, de los títulos en los que nos encontramos en esta segunda sección, y vamos a ir ya a la última parte del credo, o sea que nos queda muy poquito ya, porque toda esta primer parte, si lo recuerdan, es el credo. Entonces ya llegamos a lo último que decimos en el credo, es creo en la comunión de los santos, ¿no? La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Ok, estamos ya en la comunión de los santos, y pues bueno, creo yo que nos ha llevado un buen ritmo. En abril del año pasado, si no estoy equivocada, estábamos empezando, o sea que esta primer parte nos ha llevado prácticamente un año y algunos mesecitos más de esta última parte que nos queda todavía. Bien, pues como nos vamos a estrenar, nos vamos a ir por orden, así como los tengo aquí en la pantalla, porque si no luego se me pierden. Entonces vamos con Reynold, para que yo no me haga lío. ¿Nos quieres leer el primero? Es el 9:46, ¿verdad? Sí, ¿verdad? 9:46 empezamos, sí. Ok, va. Primera parte, la profesión de la fe. Segunda sección, la profesión de la fe cristiana. Capítulo 3, creo en el Espíritu Santo. Artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Párrafo 5, la comunión de los santos. El 9:46, después de haber confesado la Santa Iglesia Católica, el símbolo de los apóstoles, añade la comunión de los santos. Este artículo es, en cierto modo, una explicitación del anterior, que es la Iglesia, sino la asamblea de todos los santos. La comunión de los santos es precisamente la Iglesia. Yo subrayé aquí que es la Iglesia, sino la asamblea de todos los santos. La comunión de los santos es precisamente la Iglesia. Eso fue lo que subrayé. Efectivamente. Creo yo que estamos, ¿verdad? Dice aquí, pues que es la continuidad, ¿no? Entonces nos situamos un poquito, vimos, ¿verdad? Esta Iglesia Santa, Católica, Apostólica, y entonces ahora entramos en esta sección que son la comunión de los santos, y es reiterar, ¿verdad? Reiterar un poco otra vez, pues que estamos todos juntos, pero con este apelativo, pues que es algo importante, ¿verdad? La comunión de los santos, o sea, que San Pablo muchas veces, y lo va a decir, ¿no?, más adelante también,
somos, ¿verdad? Somos santos porque entramos como los profesores cuando le dan el 10 a los alumnos, ¿verdad? Entran y dicen todos tienen 10, pero lo tienen que mantener. Si hacen las tareas, si vienen a clases, si participan, si están atentos, si cumplen con el examen, ¿verdad? Bueno, el 10 ya lo tienen. Y yo creo que nosotros también empezamos en la vida con un 10 ganado, porque ya tenemos las gracias, ¿verdad? Del bautismo, cuando nos bautizan, tenemos la redención, porque Jesús redimió a todos los hombres. Y entonces, pues, la iglesia nos hace conscientes de este 10 ya ganado, ¿verdad? Ya somos santos. Dios nos trata así, nos habla de esta manera. Y entonces, bueno, pues aquí el trabajo nuestro, ¿verdad? De mantenerlo, de ser, pues, fieles, ¿verdad? Lo que Él nos dice. Tere. Sí. 947. Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a otros. Es, pues, necesario creer que existe una comunión de bienes en la iglesia, pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros, y esta comunicación se hace por los sacramentos de la iglesia. Santo Tomás de Aquino, in symbolum apostolum, y lo demás no me acuerdo, dice: como esta iglesia está gobernada por un solo y mismo espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. Bueno, pues a mí me llamó la atención esta parte de que dice que Cristo, es un miembro más, pues el miembro más importante y la cabeza de la iglesia. Y pues en sí es cierto, porque en todas partes, pues obviamente todos sabemos que quien rige la iglesia, quien la formó, quien se formó a partir de él, fue Cristo, a raíz de él, de su fallecimiento, de que se entregó por nosotros. Y también me llama la atención esta parte que dice que todos los bienes que la iglesia ha recibido forman necesariamente un fondo común. ¿A quién? Al Espíritu, de Cristo. Entonces, pues, ¿quién más importante que nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por nosotros? ¿Quién más importante que Dios, precisamente cuando prometió en uno del apartado del credo a Dios Padre, dice que Él es el que promete la venida de su Hijo, y por tanto es una gloria para nosotros, la humanidad, porque después del pecado de Adán y Eva, Él prometió que vendría un Salvador para salvarnos de todos los pecados. Recordamos que pues a partir de ahí fue que inició la muerte, porque antes no lo había. Entonces, cuando viene nuestro Salvador Jesucristo, pues obviamente Él es el principal miembro de la iglesia, la cabecilla de todos nosotros, por decir, nuestro camino a seguir, nuestro ejemplo a seguir. Es lo que yo entiendo de este punto. Sí, muchas gracias. Solo voy a subrayar una cosa que me parece importante: este fondo común, esta comunión de bienes, que creo que nos ayuda un poquito a entender el tema fraternidad, ¿no? El de ser unos, el de tener todo en común, ese recoger que la gracia, lo más importante para nosotros como cristianos, es la gracia que Dios nos da, ¿no? Para santificarnos, para ser parte del cuerpo de Cristo, y es un fondo común, ¿no? O sea, no en nuestra mentalidad occidental
tenemos mucho el individualismo súper metido, porque pensamos que yo recibo la gracia y ya está, ¿no? Pero justamente el recibir esa gracia de la redención nos hace comulgar, nos hace entrar en comunión con todos los hombres, ¿no? Es para todos, comunicado a todos y es un fondo común que es para todos, entonces eso me parece muy importante, ¿verdad? Que lo vayamos también recogiendo porque en algunos otros momentos pues va a salir. Quisiera comentar una cosa, ahorita que decíamos, perdón, del fondo y la cabeza de que es nuestro Señor Jesucristo. En otra clase a nosotros nos pusieron a investigar y fue en la catequesis que sacó el Papa Francisco el pasado 10 de abril de este año. Y ahí también precisamente hablaba algo similar y hablaba de los vicios y de las virtudes y de la fortaleza de la iglesia, de los seres humanos para poder ser santos. Y en este pequeño capítulo que sacó el Papa decía que la virtud y la fortaleza como tal nos asegura que somos un constante deseo de búsqueda del bien y que para los antiguos pensadores no era posible que se imaginara que un ser humano pudiera no tener pasión, porque todos teníamos un porqué. Y decía que sin ellas, en este caso la fortaleza y las virtudes, pues no podríamos educar las pasiones y también no podríamos encauzarlas, porque hay que purificarlas precisamente como lo acabas de mencionar, en el agua del bautismo y con el fuego del Espíritu Santo. Entonces decía que la fortaleza para nosotros poderla confrontar y vencer, precisamente con el bautismo podemos vencer los enemigos internos que nos acechan. Por ejemplo, la ansiedad, la angustia, el temor, la culpa, entre otras. Y se me hizo muy interesante ahorita que estabas comentando eso, que sale a colación también, que nos ayuda a combatir a los enemigos externos que tenemos, las pasiones, o sea, que muchas veces, por decir un ejemplo, voy a ir a misa, a mí me encanta ir a misa temprano porque yo desde chica, mi papá nos educó a ir tempranito a misa, entonces ya cuando es tarde, como que ya no iba con muchas fuerzas, ya no sentía el mismo entusiasmo por el sol, por lo que sea, y pues bueno, yo digo, no, voy a ir a misa porque si no al rato voy a andar renegando que porque no me levanté y empiezo yo misma a darme, y a veces por querer estar más rato en la cama, pues dice uno, ay, voy yo a la más tarde, y a la más tarde ya está el solazazo y dices, híjole, ¿por qué no fui temprano? O sea, ¿sí me entiende? Que hay como una lucha de ego de uno mismo, de poder afrontar las cosas que sabemos que están bien y las que están mal. Gracias, Tere. Sí. Sí, al principio dice, forman un solo cuerpo. El bien de unos se comunica a los otros. Esto me hace pensar en que cada una de nuestras acciones tiene una consecuencia. El bien que yo haga, y pocas veces lo queremos ver, que el bien que yo haga, probablemente yo no vea el efecto que tenga, pero muchas veces tiene efecto más allá del que yo pudiera darme cuenta. Y el mal es como el mal que yo hago, que probablemente yo a veces no alcance a ver todo el daño que causó aquella mala acción. Me hizo reflexionar en eso porque dice, el bien de los unos se comunica a los otros. Y eso me pareció muy interesante porque habla precisamente de esa comunión a la que debemos estar pues todos enterados y entregados a esa comunión. Continúo con el siguiente. Sí, gracias. 948. La expresión comunión de los santos tiene pues dos significados estrechamente relacionados. Comunión en las cosas santas, comunión entre las personas santas. Santa Santis, lo que es santo para los que son santos, es lo que se proclama por el celebrante en la mayoría de las liturgias orientales
en el momento de la elevación de los santos dones antes de la distribución de la comunión. Los fieles, Sancti, se alimenta con el cuerpo y la sangre de Cristo, santos, para creer en la comunión con el Espíritu Santo, koinonia, y comunicarla al mundo. Como que no nos damos cuenta a veces de que en la comunión estamos todos los santos, ¿verdad? El sacerdote menciona a todos los santos y no nos damos cuenta que también estamos nosotros, aunque no seamos completamente santos. Por el bautismo lo somos, pero como nos dijiste tú a un principio, pues a lo mejor estamos en el 6 o en el 5, ¿verdad? Todavía nos falta llegar al 10, pero ahí la llevamos. Entonces, de alguna o de otra manera, pues esa es la comunión de los santos, que están los que no vemos, los que ya están, digamos, en lo que conocemos como la iglesia triunfante, que están los que nos vemos, que están la iglesia purgante, que estamos nosotros, la iglesia militante. Eso a mí se me hace una cosa como de fantasía, ¿no? Porque dice uno, pero ¿cómo es que estamos aquí todos? Pero sí, ahí estamos todos, aunque no lo queramos creer. Creo que también se refiere a esto. Sí, Leti, y muy bonita la expresión que dicen que usa aquí la liturgia oriental, de referirse a que ese cuerpo y esa sangre de Jesús, ¿verdad? Estas ofrendas que están presentando, son el alimento, dice, esto es el alimento de los santos. Es muy, muy bonito, ¿verdad? Porque pues hacen una referencia aquí a que eso es lo que nos hace entrar en esa coinonía, en esa comunión con el Espíritu Santo. Justamente, ¿verdad? Es como el regalo que Dios nos quiere dar pues de poder comunicarnos su gracia, su regalo, ¿verdad? De Él mismo ser el alimento para todos. Y eso es lo que, el alimentarnos, ¿no? De esa comunión, y eso es lo que tiene la fuerza. Por eso la urgencia y la necesidad de que todos comulguen, de que todos nos alimentemos del mismo alimento, porque es la forma de entrar en comunión, ¿no? Xochitl. Sí, toca el subtítulo 1, ¿verdad? La comunión de los bienes espirituales. 9:49. En la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Hechos 2:42. La comunión en la fe. La fe de los fieles es la fe de la iglesia, recibida de los apóstoles, tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. No, pues esto sí lo tengo bien clarísimo. Cuando se comparte, realmente es cuando descubres ese tesoro de vida, ¿no? Que nos menciona aquí. Antes no, o sea, antes no podría ser como que nos falta ese paso, ¿no? A poder decir, eso que yo siento en el corazón, eso que yo viví en un encuentro, en una acampada, en lo que sea, o sea, no me lo puedo callar, ¿verdad? Eso es como la última parte de este numeral. Y me encanta pues el título, como dice, la comunión de los bienes espirituales. O sea, como ya sabemos, esa comunión que viene hablando desde el principio de los numerales que hemos visto hoy, pues nos habla de eso, ¿verdad? De una común unión. O sea, cuando yo comulgo, hago unión, ¿verdad? Con Jesús. Y en ese momento lo estoy recibiendo en mi, ¿verdad? Y ayer pues nos hablaba Magda bien bonito de nuestra oración en ese tema que estamos viendo los lunes, de qué bonito es poder orar con Jesús que tengo dentro, ¿no? No con la imagen o lo que sea, que todo eso es bueno, ¿no? Pero lo mejor es que seamos conscientes que lo traemos, ¿no? En esa comunión.
Y cuando aquí menciona, pues en la comunidad, ya lo sabemos, este Hechos 2:42, pues lo hemos escuchado muy, muy bonito de cómo se vivían las primeras comunidades cristianas. Y habla muy claro de cómo eran. Entonces, menciona cómo asiduamente la enseñanza de los apóstoles, y dice 3 puntos. ¿Cómo acudían asiduamente estos apóstoles? Pues a la comunión, precisamente de lo que estoy hablando, a la fracción del pan, que sería nuestra Eucaristía, ¿verdad? Y a las oraciones. O sea, qué importante es ese paso, ¿no? No lo deja de lado en este numeral, como diciendo, esto es bien importante, ¿no? Y pues la comunión en la fe, que es lo que les decía, que nuestro paso siguiente sería eso que yo recibí de los apóstoles, de un encuentro, de un retiro, de como hayas vivido tú esa fe de la iglesia en tu persona, pues el tesoro se vive cuando se comparte, ¿no? Así es, muchas gracias, Xochitl. Creo yo que estabas muy bien. Magda, perdón, yo Sí. quiero hacer un comentario. Ahorita que decía Xochitl. Yo me pregunto una cosa. Hace unos días escuché a unas personas muy cercanas a mí que se comentaban una a la otra. Oye, pues yo ya no voy a la iglesia, ya no voy a ver a los padres, quejándose. Y la otra persona le contestaba, sí, yo también, dice, yo llevo en mi casa una vida bien, trato de portarme bien, tener a Dios en mí, todo eso. Y entre ellos estaban platicando y yo estaba no escuchando. Y yo dentro de mí me preguntaba, ¿y cómo le harán? O sea, digo yo porque si cuando uno que no comulga, que no se confiesa, que no comulga, se siente uno así como, no sé, medio raro, medio, o sea, como, y la gente que ya no siente necesidad, o sea, que ya no cree que sea como algo primordial de ir a misa, de escuchar a Dios. Digo porque a mí me preguntaban familiares, ¿y tú para qué vas tanto a misa o qué? Los sacerdotes están mal, ya ves cómo ponen a los pobres, por unos pierden muchos. Y yo siempre he dicho, pues no todos, o sea, allá también hay gente buena en todas partes. Y entonces decía, no, es que ya no es necesario, porque yo me siento bien, no tengo que ir a encarnar, o sea, no, las rodillas no es para que estés con Dios. Y me decían que porque yo trataba siempre de ir a misa. Le digo, es que cuando yo voy a misa me olvido de la gente y trato de pensar que en ese momento verdaderamente está Dios ahí, que está Jesús y que están los ángeles. O sea, yo me siento como si fuera parte de los ángeles. Vaya, no soy tan santa, pero digo, así me siento, porque así lo empecé a ver. Porque digo, yo no voy nomás por escuchar un sermón, el sermón lo puedo escuchar en otra parte. Voy a ver a Jesús. Y aunque a veces no lo pueda recibir, siento que me hace falta esa parte. Y no podía comprender cuando escuché a estas personas que decían que para ellos estaba bien. Y digo, bueno, en el mundo que estamos, como lo veíamos hace rato, pues las ocupaciones nos limitan y nos apartan de lo que realmente es el camino, que es la salvación. Y la única oportunidad que tenemos es esta, porque no va a haber otra más, porque mucha gente pues se refería mucho a la reencarnación. Bueno, esta vida, pues sí, yo era una de ellas, pues honestamente, antes de, yo decía, ay, sí, sí hay reencarnación, yo creo que yo fui en otra vida alguna persona de color, porque no puedo verlas porque sufro mucho, o a lo mejor fue una persona rica que fui mala, por eso aquí ahorita soy muy pobre. O sea, yo me comparaba todo eso, y ya cuando realmente que empecé a entrar a esto, entonces sí hay un antes y un después, porque digo, a ver, espérame, no tengo otra chance, no voy a tener oportunidad de decir, si no lo hago ahorita bien, quién sabe cómo me vaya. Entonces, o le pongo las pilas, aunque ya tenga mis años, o nomás no. Y en sí, nada más quería hacer el comentario que ahorita lo que decía Xochitl, que pues que afortunadamente, pues de eso se encargaban los discípulos y de eso tenemos que encargarnos todos, de todo lo que nos llegue, también darlo. Porque como les decía la semana pasada, pues a mí de qué me sirve que me esté ahogando de tanto conocimiento si no lo expreso. O sea, y los padres lo decían, tienen que decir, y esa era la misión que tenían los apóstoles y creo yo que la misión que tenemos todos, ¿verdad? Hoy en día. Gracias, perdón. Gracias, así es.
Yo creo, Tere, que algo que pues desgraciadamente con lo que nos tenemos que encontrar hoy en día es con el que la gente vive su religión como pertenecer a un club, ¿sí? O pertenecer a una asociación. Entonces, cuando uno vive la religión de esa manera, pues puede ser, ¿verdad? Que así como vas cuando vas a, no sé, a utilizar las canchas, a estar, ¿no? En el buffet, en el comedor y participar, no sé, en las piscinas, en lo que tenga este club, bueno, pues te puedes relajar, puedes estar a gusto, pero es opcional. Es opcional. Cuando tú te relacionas con alguien y sabes que tienes una cita, que lo decía Xochitl hace un rato, cuando tú sabes que vas a ir al encuentro con alguien, cuando tú vas a ir a visitar, ¿no? A un pariente, un amigo, tu papá, tu mamá, no sé, alguien, ¿no? Que tienes un compromiso que no es una obligación, es un compromiso de amor, porque quieres ver a esa persona, pues entonces te planteas de una forma diferente el asistir o el no asistir, ¿no? Porque entonces es completamente distinto. No es una opción al club que pertenezco, si quiero ir porque tengo la membresía, o voy a ir a ver a alguien, me quedé de ver con alguien, ¿no? Cuando tú haces un compromiso con alguien y dices, nos vamos a ver a las 7, a las 8, a las 9, a la hora que te quedes de ver, pues estás pendiente de esa hora porque sabes que quedaste con esa persona. Hay alguien con el que te relacionas. Cuando esto es simplemente pues un compromiso como asistir a una tienda, ¿no? En la que yo quiero ir a adquirir algo, bueno, pues puedo ir o no puedo ir, lo puedo posponer para el día siguiente o me puedo privar de ese producto por el momento y ya lo obtendré en otro momento, ¿no? Entonces es una mentalidad completamente distinta, pero tiene mucho que ver el cómo nos relacionamos, el cómo estamos viviendo nuestra fe. O sea, ¿cómo la estoy entendiendo? ¿Qué estoy entendiendo yo por pertenecer a la Iglesia Católica, por vivir mi fe? Sí, es pues toda una filosofía de vida, ¿no? Muy distinta. Y desgraciadamente, pues el común, ¿no? De los cristianos, de los católicos, pues lo ven como una obligación, porque a lo mejor de pequeños fue lo que nos inculcaron. Toca ir y es una obligación, ¿no? Y entonces cuando ya eres rebelde y anárquico dices, pues no quiero ir, punto. O sea, si esta obligación me obliga, pues no la quiero y no voy. Pero entonces no tiene nada que ver con irte a encontrar con alguien. Y entonces, claro, pues aquí vamos, le vamos quitando como la importancia, le vamos quitando la esencia de lo que es realmente una Eucaristía, ¿no? Un encuentro con Dios, con la Trinidad, un saludar a tu familia. Oye, Magda, a propósito de eso, bueno, también no podemos así como quedarnos ajenos a esas realidades, ¿no? Yo creo que precisamente el hecho de que seamos conscientes de lo que somos y de lo que tenemos que ser y que vivir, pues nos surge, ahora sí que como dice el Evangelio, dice la Biblia, ¿verdad? Que el amor nos surge y yo creo que más que, ¿cómo decirlo?, extrañarnos de ese tipo de personas que están ajenas a la esencia de la vida cristiana, pues debe de urgirnos, ¿no? A cambiar esas realidades, porque es la realidad de nuestra iglesia. O sea, hay que ser conscientes que pues, por mucho tiempo, los católicos no conocimos a Dios verdaderamente, así como lo conocemos ahora, ¿verdad? Antes era un conocimiento de Dios experiencial, más que nada, ¿no? O sea, de fe, una fe así como la de Abraham, ¿verdad? Ven y sígueme y ahí voy, no sé ni a qué, pero ahí voy porque sé que eres tú, ¿no? Y ahora pues le conocemos un poquito más porque vemos la palabra, porque
pues hay muchas formas de conocerle más, ¿verdad? Entonces yo creo que sí debemos de sentir ese compromiso, ¿no? De cambiar esas realidades. Comentar algo. Voy. Ya. Yo también quiero comentar algo que a veces cuando hace muchos años, ¿verdad? Yo iba a misa y me quedaba pensando cuánta gente llega después de que empezó la misa, cuántos no oyeron las primeras lecturas, cuántos no van a comulgar, cuántos van vestidos de tal forma. Y contaba cuánta gente había ahí. Y entonces, pues, no me comunicaba, como dice Xochitl, ¿verdad? No iba al encuentro, no iba a saber con quién iba a estar comunicada, con quién me iba a relacionar. Iba a ver cuántas personas estaban mal o mal vestidas o cuántos tatuados entraban. Y total que, pues, se acababa la misa y salía uno, pues, ¿de qué? ¿Lleno de qué? ¿Verdad? De la cabeza nomás, de tantas cosas y tantas mortificaciones ajenas a mí. Bueno, pues es un comentario fuera de lo que ustedes dicen, ¿eh? Sí, muy bien. Carlos, por favor. Sí. La 950. Sí, ¿verdad? La comunión de los sacramentos. El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos, porque los sacramentos y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran en la iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. Los padres indican en el símbolo que debe entenderse que la comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El nombre de comunión puede aplicarse a todos los sacramentos, puesto que todos ellos nos unen a Dios. Este nombre es más propio, pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación. Bueno, pues lo que aquí nos dice pues es muy cierto, ¿verdad? Y cualquiera de los sacramentos pues nos pone en comunión con Dios, y al ponernos en comunión con Dios pues nos pone en comunión a todos, ¿verdad? Y es esta comunión de los santos. Y pues yo creo que precisamente así es como debemos de vivir los sacramentos, ¿verdad? Con espíritu de comunión. Va un poquito con lo que decía yo ahorita, ¿no? Comunión y darme cuenta que urge que todos participemos de esta comunión de los santos, ¿verdad? Que el que no tenga sed, el que no tenga esa necesidad de estar en comunión, pues hay que buscar que la tengan, ¿no? Hay que con el testimonio, pues a mí me cuestiona mucho esta primera comunidad, porque se dice de esa primera comunidad de los primeros cristianos que miren cuánto se aman, ¿verdad? Y gozaban de la simpatía de todos, y ahorita es al revés. Ahorita, si ven que uno participa en la iglesia, pues es más punto de crítica que de encomio, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo creo que es una necesidad muy grande, que tenemos un reto muy grande los católicos, ¿verdad? De los que tenemos un poquito de luz, pues de irla compartiendo, ¿no? De ir viviendo de la manera más auténtica posible y con esa necesidad de proclamarlo, ¿no? El evangelio pues precisamente el evangelio el que viene pues de Hechos de los Apóstoles de Pentecostés, pues nos habla de cómo el Espíritu pues cambió esa realidad, ¿verdad? De la iglesia, y de estar encerrados por miedo, pues se convierten en proclamadores valientes, ¿verdad? Y decididos por la acción del Espíritu, ¿verdad? Yo creo que esa misma necesidad tenemos todos
dejarnos infundir este espíritu tan de Dios, ¿verdad? Que nos lance a eso, a proclamar con valentía y con la vida, pues de tal manera que, pues no como esa primera comunidad que se convirtieron, en una dice 3,000, en otra dice 5,000, ¿verdad? Ojalá y nuestra manera de proclamar convenciera a 2 o 3 por lo menos, ¿verdad? Pero sí de esa forma, ¿no? Poder sentir esa fuerza que viene de lo alto, ¿verdad? Y lanzarnos, ¿verdad? Sin detenernos a ver más que la necesidad que urge de participar de este reino de Dios a todos, ¿verdad? Pues ese sería mi comentario. No te oímos. ¿Tienes el micrófono apagado, Magda? No me oyen. Debe ser la conexión. ¿Ahora me oyen? Sí, ahora sí. Ok. Sí estaba apagado, pero a lo mejor tardó en cambiarse. Ok. Digo que es un regalo muy bonito poder reflexionar justamente en eso, ¿verdad? En lo común, en lo que tenemos en común, en lo que nos hace vivir esta comunión y pues eso que decías, yo creo que es algo que nos llevamos de tarea, ¿verdad? El hecho de que podamos sentir esa urgencia, de que todos podamos entrar en esa comunión a través de los sacramentos, pues sí, y más ahora que, bueno, pues solo en la medida en la que la gente los necesita, ¿verdad? Entonces sí, corran por el cura porque ya se está muriendo y no fue a misa en toda su santa vida, pero ahora en el último momento sí lo necesitan. El bautizo, muy bueno, porque después hay una fiesta y entonces muy bien, y luego andan renegando porque andan buscando cómo saltarse las normas para el matrimonio, pero efectivamente verlo, ¿verdad? Los sacramentos como esos eslabones que nos van uniendo, que nos van haciendo generar esta comunión, pues es el reto, ¿verdad? Que tenemos, porque en muchos momentos pues nos quedamos un poquito fuera del sentido propio que tienen. Ok, vamos a ir al siguiente. 951. La comunión de los carismas. En la comunión de la Iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la Iglesia. Lumen Gentium 12. Pues bien, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Colosenses 12, 7. No, primera. Primera de Corintios 12, 7, perdón. Me separan siempre esta comunión de los carismas, pues efectivamente es un reto, yo creo, también en nuestra iglesia, ¿verdad? Porque recibimos dones que son tareas para ponerlos en común. Cada uno tenemos dones diferentes, carismas concretos, servicios, ¿no? Son como los diferentes sinónimos que les podemos dar a estos carismas, dones, tareas, servicios, y son para generar la comunión, porque cada uno ponemos, ¿verdad?, al servicio de los otros eso que se nos ha entregado, para que todos los demás puedan vivir a su vez los dones que también se les han entregado. Aunque los podamos recibir de forma particular, cada uno, pues luego está el trabajo de la iglesia, ¿verdad?, de asociar a las personas que reciben el mismo carisma, y entonces formamos grupos, formamos asociaciones, comunidades, en fin. Todo esto con el fin, dice, de manifestar pues justo esa comunión, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Y aquí nos da 1 Corintios 12 que nos habla
del cuerpo de Cristo que tiene diferentes miembros. Yo creo que poder vivir esta recepción de los dones en título de servicio a los demás es muy importante, ¿verdad? Yo a veces me acuerdo de pequeña, no sé si se acuerdan o alguna vez les tocó ver aquel grupo de Cuatro Fantásticos, y yo con lo que me quedaba de esta caricatura siempre era, fíjate cómo se complementan, ¿no? Porque cada uno tenía un don bien diferente, cada uno tenía unas magias distintas, pero a la hora de que tenían que vencer a algún enemigo, se complementaban súper bien y nada que ver uno con el otro, ¿no? Que a veces hasta parecía que se iban a entorpecer, pero efectivamente acababan resolviendo los problemas. Y yo muchas veces cuando hablamos de eso, ¿no? De la pluralidad de carismas, de dones que recibimos, yo a veces digo, a veces nos vemos así, Cuatro Fantásticos bien distintos todos, cada uno con un don que tú dices, ¿y eso para qué me va a servir a mí, no? Pero a la hora de conjuntarlos, pues dan una solución, tienen un punto en común. Nos da el ejemplo, ¿no? De un cuerpo que se articula pues con partes muy distintas, ¿no? Dedos, manos, brazos, tronco, en fin, cada una de nuestras partes, pues que si las viéramos desarmadas, podríamos decir, ¿y esto, verdad? ¿Para qué sirve? Pero una vez armado el cuerpo humano, pues resulta que todo sirve, aunque parezca que no tiene nada que ver un dedo con una oreja o un brazo. Y poder vivirlo de esa manera sabiendo que el don que yo tengo es un servicio que va a ayudar al otro a desarrollarse, a crecer, pues eso es lo que genera, ¿no? Es una actitud así, es lo que genera la comunión en la iglesia. Reynold. 9:52. Todo lo tenían en común. Hechos 4:32. Todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarlo como un bien en común con los demás y debe estar dispuesto y ser diligente para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo. Catecismo Romano 1:10-27. El cristiano es un administrador de los bienes del Señor. Lucas 16, del 1 al 3. Aquí yo subrayé en el 9:52 que todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarlo como un bien en común con los demás y debe estar dispuesto y ser diligente para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo. El cristiano es un administrador de los bienes del Señor. Esto fue lo que yo subrayé. Sí, Reynold. Creo yo que es un poquito la continuidad de lo que yo estaba ahorita explicando, ¿verdad? Este bien común, que pues que lo vamos realizando entre todos y que no se trata, porque muchas veces enseguida que vemos esto de poner en común y de enseguida pensamos, ¿verdad? Me van a hacer poner en común lo que tengo y entonces empezamos a voltear a ver nuestra cartera o nuestro monedero. Pero se trata de revisar. Yo aquí siempre digo que muchas veces nos quedamos pensando en lo material, ¿no? O a lo mejor incluso puedo pensar en mi tiempo, en mi disponibilidad, pero se trata de revisar los dones que tenemos, los regalos que hemos recibido de parte del Espíritu Santo, porque eso es lo que tengo que poner, ¿no? Y cuando no lo pongo, hace miserable, porque aquí habla de miseria del prójimo, hace miserable al prójimo. Yo tengo que salir a socorrerle en sus necesidades y su miseria con los dones que yo he recibido. Y no siempre nos está refiriendo a bienes materiales, sino a los bienes espirituales que he recibido con los que el otro, ¿verdad? Quizás está pasando hambre de la palabra de Dios, quizás está pasando una necesidad de un consejo, de un gesto, de una ayuda, de un acercarnos, no sé, de un abrazo, ¿no? Pues a veces es importante
el que reconozcamos qué es lo que hemos adquirido para que sepamos, pues, de qué forma lo tenemos que entregar. Ok. ¿Tere? Sigo, ¿verdad? Sí, gracias. 953. La comunión de la caridad. En la comunión de los santos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte de su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y sus miembros, cada uno de su parte. La caridad no busca su interés. El menor de nuestros actos, hecho con caridad, repercute en beneficio de todos. En esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos, que se funda en la comunión de los santos. Todo pecado daña a esta comunión. Híjole, pues todo está bien interesante, todo lo que dice. Casi lo subrayé todo. Mire, primero, nosotros no vivimos para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en la salvación, en tratar de ser lo más santo que podamos, porque no vivimos para nosotros, vivimos por un propósito, y yo creo que el propósito que todo ser humano tiene es tratar de llegar a la santidad o tratar de llegar al cielo, siendo sinceros. Es lo que, bueno, en lo personal, yo creo que es lo que cada quien pensamos. Y luego dice que tampoco nadie muere porque no muere para sí mismo. Yo creo que el propósito de la muerte es reencontrarnos, no es para morir y terminen las cosas. Sea cierto o no sea cierto, no lo sé, pero mi propósito es reencontrarme algún día con Dios. Y pues no muero para mí mismo, muero para poder tener esa unión, ese encuentro con Dios. Y luego dice que si un miembro sufre, pues todos los demás sufren. Obviamente cuando a alguien le va mal, y más cuando es cercano, pues obviamente que a nosotros también nos puede porque pues no nos gusta ver sufrir a la gente y que le vaya mal. Al contrario, creo yo, nos gusta ver a la gente feliz. Por lo menos a mí me gusta ir en la calle y es una de las cosas que a lo mejor yo soy muy seria, pero me gusta mucho ver a la gente, y cuando yo veo a la gente, sean niños, grandes, lo que sea, sonriendo, mi alma se fortalece, porque siento que me engrandece el corazón. Me gusta ver la gente sonreír, no sé por qué. Y luego dice, si un miembro es honrado, todos los demás también toman parte de su gozo, es lo que acabo de comentar ahorita. Si a alguien le va bien, qué bueno. Digo, también he tenido etapas que he tenido envidia, no soy tampoco, bueno, o sea, nadita de nardo, pero en lo general trato de que cuando a la gente le vaya mal, o le vaya mal, pues también tratar de ser más empática, y cuando le va bien, tratar de decir, qué bueno, o sea, también. Y luego dice que la caridad no busca interés, porque nosotros somos parte de Cristo, y cada miembro su parte, o sea, de nuestro Señor Jesucristo, pertenecemos a Él, eso es lo que yo entiendo. Y que de nuestros actos de caridad en beneficio de todos, que esta solidaridad de los hombres, vivos o muertos, se funde la comunión de los santos. ¿Qué pasa? Que si nosotros dañamos esta comunión con Cristo, pues obviamente todo lo ganado lo podemos perder. Por eso es lo que les decía hace rato, que para mí era muy importante no pensar en que tengo otra vida, o que voy a tener reencarnación, todo eso, porque la realidad es que la única oportunidad que tengo para tratar de ser fidedigna es esta, y tratar de ganarme lo más que pueda el cielo es esta, no tengo otra. Entonces, recuerdo que en Sagradas Escrituras nos decía uno de los maestros que siempre tratemos de ir cuerdamente hacia el futuro, a lo que es nuestro propósito. En este caso, pues tratar de ir al cielo. Y que a veces, por no cuidar el camino como debería, podríamos tropezar, y el tropiezo podría perdernos el camino, y que tuviéramos mucho cuidado con eso. Y que es lo que simplemente dice ahorita, todo pecado daña la comunión que es con Cristo.
Sí, pero solo quiero subrayar aquí justamente el tema de la caridad, es solemos traducirlo por el amor, ¿no? Por esa expresión. Y me llamaba la atención lo que decías, ¿no? Pues me gusta que sonrían, me gusta. Y yo creo que es algo como muy natural, el entregar un gesto, ¿no? Un gesto de cariño, un gesto de amor, a todos nos edifica. Y yo creo que es algo importante, aunque no forme parte de nuestra personalidad, ¿no? Hacer un pequeño esfuerzo para intentar eso, ¿no? Expresar algo de ese amor, de ese cariño que recibimos de parte de Dios, pues yo creo que es un regalo que le podemos dar a la gente que nos rodea también. Yo creo que la caridad, más que nada, como tú dices, sí es amor, pero también es amor a uno mismo. Yo veo a gente, respetuosamente hablo, que todo lo que hacen quieren contarlo. Y entonces yo me acordaba mucho de las palabras que la verdad no sé en dónde vienen, pero decía que cuando tú cuentas algo bueno que haces, una caridad, un deseo, lo que sea, pues haz de cuenta que tu pago fue ese, el que la gente supiera. Y entonces me quedé con eso desde muy chica y siempre, quizás también por eso he sido muy reservada. Y a veces me decían, sobre todo en el trabajo, es que si hiciste, ¿por qué no dices? No me llama la atención. Y tenía problemas por eso. Yo decía, bueno, es que si yo me siento bien, ¿por qué voy a hacer lo que los demás quieran? Pero desgraciadamente no me daba cuenta de que estaba en una institución, no en mi casa, donde yo podía hacer lo que yo quiera. Entonces ahí me tenía que adaptar a las reglas de la institución. Y pues creo que cuando uno lo dice, eso sí, esa parte sí lo dice la Biblia, que cuando uno hace algo, tratar de esconder la mano izquierda o hacerlo con la izquierda para que la derecha no se dé cuenta o al revés. Total, que la gente no se debe de dar cuenta. Entonces, es más satisfactorio cuando uno, sin esperarlo, recibe esas como muestras de cariño o muestras de caridad de otras personas cuando uno no lo está esperando. Porque al final de cuentas, antes yo decía, pues el karma, bien y va, no es el karma, es Dios. O sea, todo lo que des bueno y agradezcas, Dios te lo remunera. Y me acordé de que había una parábola de un pajarito, no sé si ustedes la escucharon, y ese pajarito le iba mal. Entonces le dice un día a un ángel, dice, habla con Dios y dile por qué me va tan mal. Yo me porto bien, mira, trato de seguir las reglas. Y el ángel le dice, pues no te deseo nada, pero déjame a ver si me escucha. Entonces el ángel va y habla con Dios y le dice Dios, dile al pajarito que a partir de hoy, a pesar de que le vaya mal, que sea agradecido y siempre diga gracias, aunque le vaya mal. Y vas a ver que su suerte va a cambiar. Pues total que viene el ángel y le dice al pajarito, pues dice Dios que por favor siempre digas gracias y que agradezcas y seas agradecido, te vaya mal o te vaya bien. Y lo empezó a hacer el pajarito y un día lo encuentra el ángel y dice, oye pajarito, ¿cómo te va? No, pues excelente. Ah, qué bueno, hasta tu temblanza y todo te ha cambiado. Dice, sí, dice, es que en el momento de que empecé a agradecer a Dios me di cuenta de que Dios me fortalecía en todo y que ya no me faltaba comida. Y yo diario quejándome porque no encontraba comida. La moraleja es que entre más agradecemos no es karma, es Dios quien nos abre más oportunidades y más abundancia. Y la caridad es una de ellas. El amor al prójimo, el amor a uno mismo para poder dar a los demás. Así, gracias, sí. Estas moralejas nos ayudan, ¿verdad? Para irlas aplicando también a nuestra vida. Así es. ¿Continúo, Magda? Sí, gracias. Sí. La comunión entre la iglesia del cielo y la de la tierra. Los tres estados de la iglesia, hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte, tenga sometido todo, sus discípulos, unos peregrinos en la tierra, otros ya difuntos, se purifican, mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es.
Todos, sin embargo, aunque en grado y modo diverso, participamos en el mismo amor de Dios y al prójimo, y en el mismo amor de Dios y al prójimo, y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los que son de Cristo, que tienen su espíritu, forman una misma iglesia y están unidos entre sí en él. Nos habla de los tres estados de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia triunfante, de la iglesia militante y de la iglesia purgante. Aunque nos lo dice aquí más poéticamente, ¿no? Porque nos dice dice hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles. Unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, mientras otros están glorificados. Aquí estamos todos, de todas maneras unidos, y pues esto yo lo vivo mucho en la comunión, a la hora de la consagración. A mi mamá le gustaba mucho un cuadro donde está el sacerdote oficiando, está el altar y se ve arriba los santos, los apóstoles, la Santísima Virgen, y luego se ve todo el pueblo y en la parte inferior las ánimas del purgatorio. Y cómo en la hora de la consagración esa sangre se derrama y llega a todos de una manera y llega hasta el purgatorio. Pues creo yo que estamos más juntos que nunca, ¿no? Cuando alguien muere y me dicen, ay, es que se murió, le digo, pues sigue platicando con él, que está más cerca de ti de lo que te puedes imaginar. No creas que se fue muy lejos, le digo, está cerca. Pero como que la gente no lo queremos creer, como no lo vemos, sentimos que ya no está con nosotros. Y pues no, es un error porque probablemente esté más cerca de lo que nosotros pudiéramos pensar. Es mi comentario. Así es, la realidad de estos tres estados, ¿verdad? De la iglesia nos ayudan a ir entendiendo un poquito el camino, ¿no? Que nos va a tocar también recorrer, y de esa unidad de la que hablabas, ¿no? Yo creo que es importante también el no separarnos. Ayer les decía que estuve hablando con una señora ahí afuera de los consultorios en el seguro, y dice ella, dice, bueno, dice, mis hijos y yo, dice, pues pensamos que lo más importante, dice, es que tengamos pues una vida lo mejor que podamos aquí. Dice, porque después, pues, dices, después de la muerte, pues ya, se acabó todo. Y entonces me dijo que quería que echaran sus cenizas al mar. Y le digo, oye, ¿y si hay otra vida del otro lado, qué? Y luego dice, le digo, y te van a echar a los peces. Le digo, ¿y qué tal si te necesitan para la hora de la resurrección? Imagina, le digo, el trabajazo que vas a darle, le digo, porque van a andar detrás de todos los peces que te comieron, santo Dios. Digo, vas a hacer trabajar horas extras a los que te tengan que recoger. Y luego dice tan graciosa, yo no lo había pensado, ¿eh? Dice, bueno, voy a pensarlo. Dice, es que eso de que lo lleven a uno a las iglesias, ¿como para qué? Digo, hombre, pues para cuando nos digan que resurrección de los muertos, rápido, le digo, tu ángel vaya y sepa dónde te dejaron y te traiga de los primeros. Digo, ¿qué tal que luego, hasta que te encuentren en el último pescado que luego se comió una ballena? No, le digo, eso va a ser un trabajo de mucho cuidado. Le digo, no, le digo, yo que tú preferías que me dejaran en una iglesia. Y lo dice, bueno, ahora con eso que dijiste lo voy a volver a pensar. Y
me ayudaba mucho ahora que decíamos esto, ¿no? Porque yo creo que entender el camino, un poquito entender la vida eterna, entender nuestra resurrección, pues forma parte de estos estados, ¿no? Porque yo decía, o sea, que esta familia piensa pues que cuando se muera va a desaparecer. Y la iglesia nos está recordando la vida eterna, nos está recordando el más allá, el camino que tenemos que recorrer justamente pues con estos estados de la iglesia, ¿no? Entonces, creo yo que tiene mucho que ver, ¿no? Porque nosotros como, bueno, yo me di cuenta y yo dije, claro, yo ni me planteo nada de eso porque pues yo lo creo, ¿no? Nací en una familia católica, mis padres me han inculcado muchas cosas y ahora de misionera, pues bueno, muchos estudios. Pero confrontándome con esta señora, ¿no? Que decía ella, bueno, pues ya, o sea que lo último que voy a hacer va a ser alimento para los peces. Y entonces yo le digo, hombre, le digo, piensa que por acaso, yo no digo que esto sea la verdad absoluta, pero por si acaso, yo pediría que sí me dejen en una iglesia, le digo. Y al menos la hice que lo iba a pensar, digo, bueno, lo voy a pensar. Pero sí, así es, ¿verdad? Este número no lo recuerda. ¿Quién sigue? Sigo yo. Ok, gracias. 9:55. La unión de los miembros de la Iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la Iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. Lumen Gentium 49. Pues este numeral chiquito, pero muy bueno, ¿verdad? Porque me hace muy feliz el saber que la iglesia peregrina, pues, junto con nuestros hermanos que ya duermen en la paz, pues dice, de ninguna manera, o sea, hable como quiera, pero de ninguna manera se va a interrumpir ese momento de gracia, ¿no? De poder decir, pues están con nosotros y pues a mí, yo soy bien de la imaginación volanda, ya saben, ¿no? Entonces me hace recordar la película de Coco, ¿verdad? O sea, de que tenemos que pensar en ellos para que no se borre su foto, ¿verdad? Así en la casa, ¿no? Todas las fotos de nuestros abuelos, de todos de los que ya están en el cielo, que las tengamos ahí presentes, pero que también de repente les hagamos una oración, una misa, una santa misa, un rosario, ¿verdad? Para hacerlos presentes en nuestras vidas. Y es ese momento de esta iglesia peregrina. Yo me acuerdo que cuando estamos en las parroquias sirviendo, o estábamos mi marido y yo, era una renegada la peregrinación, era una renegadera, o sea, ir a peregrinar a la Virgen desde bueno, yo vivía en la Azteca, ¿verdad? Hasta el centro de Guadalupe, que está lejos, son 20 minutos, o sea, caminando, pero era una renegadera. ¿Por qué? Y siempre está lloviendo, y los matachines, y bueno, y pagar las flores. Y yo decía, pues que no hay sentido, no hay profundidad de lo que significa peregrinar en la vida, ¿no? Entonces sí está muy importante esto porque la iglesia es peregrina, o sea, vamos caminando y ahí en la peregrinación pues hay un hoyo y te puedes caer, hay un pozo y te puedes ir abajo, o sea, es como ir viendo cómo vas en tu camino en la vida, o sea, y que nadie te dijo que iba a ser fácil, ¿no? O si te dijeron, pues dime quién para ir a preguntarle, ¿verdad? Porque no es así, o sea, es un peregrinar, es un caminar, ¿verdad? Y claro que si vas de la mano de Dios y si vas a ofrecer tu peregrinar, pues se vive diferente, ¿verdad? Porque si vas a ir con la red de galera, ¿verdad? Entonces a mí me gustó, me hizo recordar ese momento y digo yo, qué bonito es que dice que de ninguna manera se interrumpe ese momento de unión con nuestras personas que ya se fueron antes que nosotros. Y dice, más aún, dice, la constante, y habla de una constante, se llama fe de la iglesia. Esa es una constante, dice, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. Entonces ahí sí me preguntaría, Magda, bienes espirituales, pues yo creo que es de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Todos los sacramentos son los bienes espirituales, ¿no? No sé si está bien o está mal. Sí, efectivamente, ¿no? Es todo lo que recibimos, todo esto que hemos estado hablando hace un momento,
Efectivamente son todos los bienes espirituales que son pues el don, el regalo que hemos obtenido para vivir nuestra fe. Ok, Carlos, me parece, ¿verdad? Sí. Carlos. Tu micrófono, Carlos. Yo dije, ay, están bien atentos. La 956, la intercesión de los santos. Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad. Lumen Gentium. No lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Santo Domingo, cuando está muriendo. Y por otro lado, Santa Teresa dice, pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Bueno, pues hablábamos de esta unión de todos los miembros de la iglesia, ¿verdad? Peregrina. Yo creo que en la peregrina, la purgante y pues la triunfante, ¿verdad? Yo creo que estamos unidos por la esperanza, ¿no? Que todos tenemos la esperanza de la vida eterna. Y en ese proceso, pues, estamos interconectados, ¿verdad? Yo creo que la peregrinante, bueno, pues estamos caminando hacia allá. Los que están ya en la paz de Cristo, ¿verdad? Los que murieron en la paz de Cristo, ¿verdad? Pues esperando, ¿verdad? Llegar a la meta. Y pues los que ya llegaron, que en este caso nos habla este número de eso, pues obviamente el hecho de que hayan llegado, pues es un síntoma de que obviamente también ellos, ese mismo obtener la meta los impulsa, ¿no? A que todos lleguen a la meta, ¿verdad? Y por eso es que es tan valiosa esta intercesión, ¿verdad? Yo creo que pues ya recorrieron el camino, ¿verdad? Y unos de una manera, otros de otra manera, pero ya estando con el Señor, pues yo creo que dice la palabra de Dios que no nos podemos imaginar, ¿verdad? Ni el ojo ha oído, ni ha visto, ni el oído ha oído lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Yo siento que eso debe ser tan hermoso, estar delante de Dios, que te urge, ¿verdad? Que todo mundo lo tenga. Yo creo que la intercesión de los santos está ahí como ahora sí que por necesidad, ¿verdad? Y por default debemos de dar que contamos con ella, porque si no sintieran esa necesidad, pues no estarían ahí, ¿verdad? No puedes tener algo tan hermoso y sabiendo que todos estamos hechos para eso, quedarte pues así como pasivo, ¿verdad? Viendo cómo los demás pasan trabajos para llegar ahí cuando tú ya llegaste ahí. Entonces, para mí esta intercesión de los santos pues es algo muy seguro y muy eficaz, ¿verdad? Para todos nosotros. Y pues sí, tenemos que también pedirla, ¿no? Pedirla porque, como dice que ellos están más íntimamente unidos con Cristo, ¿verdad? Ya están unidos a Cristo. Y urgidos de quien quiera, ¿verdad? De quien quiera o quien pida esta intercesión. Y bueno, para mí eso es una garantía, ¿no? De una ayuda muy especial que tenemos todos, ¿verdad? Una posibilidad de auxilio muy especial de quienes ya están en ese estado
de iglesia, ¿verdad? De iglesia triunfante. Y pues por eso yo siempre hablo con mis seres queridos que ya no están, ¿verdad? Si no estás con el Señor, pues ruego por ti, ¿verdad? Y si estás ahí, pues ruega tú por mí, ¿verdad? Y todos por todos, ¿verdad? Porque todos estamos unidos por esa urgencia, ¿verdad? Y ese objetivo que tenemos de llegar a ver a Dios. Así es. Yo algo que rescato de estos números es la no separación, esa relación que podemos tener unos con los otros de estas iglesias, de la iglesia triunfante, de la pujante, esta comunicación que tenemos no se pierde. Yo creo que es bonito tenerlo. También yo creo que forma parte de un aliciente, ¿verdad?, en nuestra fe. Es verdad que a lo mejor humanamente pues muchas personas sufren esa separación y que no tienen en su fe esa base de poder descubrir pues, la tranquilidad que te puede dar eso que vamos subrayando ahora, ¿no? El saber que puedes estar cerca de ellos, así como decías, ¿no? Tú pide por mí, yo pido por ti, ahí nos vamos echando una mano en el camino unos con los otros. El recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros. Sí. Yo no escucho. Así la comunión con los santos nos une a Cristo, el que emana de fuente y cabeza toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. Nosotros adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios en cuanto a los mártires de creadores del Señor, y es causa de sus devociones incansables hacia el Rey y Maestro que tomamos bien. ¿Se escucha o no? Se corta mucho y no se oye. Es más lo que se corta que lo que se escucha. ¿Sí? De los que se escuche mejor lo puede explicar. A ver, no sé si a mí me escuchan bien. Sí. Ok, lo leo. La comunión con los santos. No veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros, sino sobre todo para que la unión de toda la iglesia en el espíritu se vea reforzada en la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que emana como de fuente y cabeza toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. Nosotros adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor, y es justo a causa de su devoción incomparable hacia su Rey y Maestro
que podamos nosotros también ser sus compañeros y sus condiscípulos. No sé si quieras comentar algo, comadre, a ver si te podemos escuchar. No sé si se escucha ahora o si sigue cortando. Sí te escuchamos, Magda. Ah, sí. Bueno, esta comunión de los santos, todos los que ya estamos, pues, al menos en el camino, ¿verdad? Aquí nos habla de los que ya llegaron, por decir de alguna manera, al cielo. Y nos los presentan, dice, no solo como un modelo, sino que formamos parte, yo lo traduzco así, ¿no? De la misma familia, o sea, estamos en la misma unidad. De esta manera se ve reforzada, ¿verdad? Por la práctica del amor fraterno. Yo creo que es algo muy, pues muy nuestro, ¿no? Porque yo creo que en eso es algo en lo que más se cree, ¿no? En los santos. También tenemos como modelo en la imposición, en lo que ellos pueden hacer por nosotros, porque eso la Iglesia pues lo ha ayudado de las ya Ya te nos fuiste, Magda. Se corta mucho y se empieza a bajar. Se va, ¿verdad? Sí, la conexión está terrible. Pues eso, solo a ver si me escuchan, decir pues que en este último párrafo habla del martirio, ¿verdad? De estos que ya directamente pues fueron discípulos, imitadores de Jesús, pues por su acto, ¿verdad? De entregar la vida por él. Y bueno, en el sentido más amplio, Magda, pues yo creo que todos tenemos que dar la vida, ¿no? O sea, de eso se trata la vida cristiana, ¿verdad? Los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como un sacrificio vivo y santo que agrada a Dios, ¿verdad? O sea, nuestra vida tiene que ser eso, ¿verdad? De entrega generosa, de no seguir la corriente del mundo, sino ofrecernos a Dios como una ofrenda viva y santa, ¿verdad? De alguna manera, pues todos estamos llamados a ser mártires también, ¿verdad? Así es, y de nuestro martirio surgirán los cristianos. No, y aparte otra cosa, Magda, perdón que te interrumpa, nuestro martirio es todos los días, no es como el de los mártires de sangre, ¿verdad? Que esos en un momento ya dieron la vida y ya la hicieron. Aquí la cuestión es que hay que darla todos los días y todos los momentos de la vida. Reynolds 9:58. Sí. Dice, la comunión con los difuntos. La iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos, pues es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Me recuerda mucho a mi madre, Magda, porque ella murió es más, nosotros le hacemos misa todos los 27 de febrero. Cumpliría 11 años de que falleció, cumplió 11 años el 27 de febrero del 2024. Y
Ahora el 10 de junio también le hacemos misa porque era su día de nacimiento y cumpliría 100 años. De hecho, está en una iglesia cerca de aquí de mi casa y sus cenizas están en un nicho porque ella quería siempre escuchar misa. Está cerca de donde hacen las misas, los nichos. Bien. Qué regalo, ¿verdad? Que le haya tocado ahí. Ella decía que en el sótano no, porque se podía inundar. Muy bien, pues qué bueno que le tocó ahí cerquita del altar. Eh, Qué bueno. Sí, pues yo creo que es algo, ¿verdad? Que nuestra fe nos da, ¿verdad? Este saber que estamos en comunión, ¿verdad? Todos juntos y que efectivamente, pues Leti lo decía hace rato, ¿verdad? Cuando mueren, pues los tenemos más cerca que incluso cuando estábamos físicamente. Y que me tocó también la muerte de mi papá, estando yo de misionera y decía, "Ah, mira, de misionera lo tenía muy lejos y ahora lo tengo muy cerquita, ¿no? Porque pues claro, yo estaba en África y ellos acá tan lejos en México, pues bueno, no nos tocaba vernos ni oírnos mucho, pero pues en esta comunión, ¿verdad? Con todos los que ya no están en esta iglesia peregrinante, pues podemos estar en comunión con ellos y disfrutar, ¿verdad? De esto que decíamos hace rato con Carlos, de ese poder pedir por ellos y de que ellos pidan por nosotros, pues ese es la cadena, ¿verdad? De oración que tenemos ahí unidos, eslabón con eslabón. Fíjate que te pasó lo mismo que a mí con mi papá. Mi papá era un hombre muy callado, de muy pocas palabras, casi no hablaba, pero era una persona muy humilde y muy servicial. Y yo pocas veces pude hablar así de frente con él, así. Yo veía más su ejemplo y él más se daba eso, ¿verdad? Servía, nos atendía, nos hacía la cena, las nueras lo adoraban porque era su felicidad de él vernos a todos, ¿verdad? Y además curiosamente, él era el que más unía a la familia. Pero cuando falleció, me tocó esa parte que tú dices, ¿no? Poder hablar como siempre quise hablar con él estando en vida, lo pude hacer hasta que él ya no estuvo. Sentía yo una paz muy bonita porque dije, ay, papá, ahora sí puedo platicar contigo, sé que me escuchas, sé que me amas, sé que el ejemplo que me diste, bueno, hablaba yo mucho con él, ¿verdad? Y me sentía mucho más unido a él íntimamente, ¿verdad? Porque aquí en la vida yo sabía que me amaba, yo lo quería mucho y es más, a todos lados me llevaba, pero poco hablábamos. Y sí, ¿verdad? Pues yo Sí, creo que nos dejan esa enseñanza, ¿verdad? sí, De poder recoger todo lo bueno que tenemos de ellos, sí. de los que ya nos adelantaron. Ok, pues vamos a leer el último porque así acabamos con este apartado. Ya casi es la hora, pero un pequeñito y nos va a dar un poquito el resumen. Tere, me parece que te tocaría. 959. En la única familia de Dios. Todos los hijos de Dios y miembros de una misma familia en Cristo, al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima vocación de la Iglesia. No, pues más claro el agua. Todos somos hijos de Dios y miembros de una misma familia en Cristo, y al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima vocación de la Iglesia. Sí, es, todos una única familia. Muy bonito, ¿verdad? Con el que cierra este apartado. Pues bueno,
creo yo que el catecismo recoge, ¿verdad?, todo lo que podemos decir de estos estados de la iglesia y de lo que pues es, ¿verdad?, así como realidad de comunión, de presencia, de relación con los que están en esa iglesia purgante y de los que pues, ya están en el cielo, ¿verdad?, gozando de esa comunión de los santos. Ok, pues bueno, la siguiente ya se los mandaré como documento y si no les pongo el link, aquí se los voy a dejar ya de la siguiente parte, que es dentro de este artículo 9, el párrafo 6 es María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Ven que vamos recorriendo el credo, pues después de decir que creo en la comunión de los santos, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, vida del mundo futuro, amén. Pues ahora vamos a tener un apartado en el que vamos a introducirnos un poquito en María, la de María, en la Asunción, en fin, un tema que el otro día espontáneamente me tocó darlo, que vino una señora a preguntarme que decía tan graciosa, dice, el padre dijo que la Virgen murió, dice, y tú un día dijiste que no había muerto. Le digo que vamos a ir a revisar el catecismo que dice, le digo, para que no nos peleemos quién dijo qué. Y entonces nos tocó rever otra vez, ¿no? Creo que nosotros también, ya no recuerdo en cuál de los temas también ya lo hemos tocado, pero nos va a tocar entrar ahora en eso. Aquí les dejo el link de esto y ya se los pondré como documento, así como los otros. Ok, pues bueno. Carlos, a dar gracias. No te escuchamos, ¿no? Yo no te escuché. ¿Me pediste a mí? Sí, que sí, sí dabas gracias. Alcancé medio a escucharlos. Dije, ay, a lo mejor dijo bien. Muy bien, gracias. Con mucho gusto. Pues sí, Señor. Gracias, Padre Santísimo. Gracias, Hijo, Jesús, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Santísima Trinidad, por estas enseñanzas que, pues todas ellas nos refuerzan en nuestra vocación cristiana. Gracias por alimentarla, por hacerla cada vez más consciente y más viva en nosotros, para poder así, Señor, también pues pedirte que nos animes, nos ayudes para que podamos compartir todo este tesoro que tú nos das, porque ya lo decíamos hoy, pues hay muchos que no son conscientes de estas realidades, de estas verdades, y urge que todos seamos uno. El amor tiene que urgirnos a eso, Señor, pues dar testimonio y proclamar al mundo entero que tú eres un Dios de vivos, no de muertos, y todos tenemos derecho a esa vida. Tú nos la ofreces y pues ayúdanos para compartirla y transmitirla a todos los que nos rodean. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Buenas todos. noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, bendecida Nos noche. vemos la próxima.